TVU Noticias Tarde. ¿Cómo están, damas y caballeros? Sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva edición de TVU Noticias Tarde, donde vamos a estar repasando todo lo que está ocurriendo con Huachipato, también en materia deportiva, el próximo rival de también Huachipato, pero en Copa Libertadores y también un poco en la Liga Nacional. También tenemos un contacto con Matías Schneider, que nos va a estar expandiendo lo que está ocurriendo con Fernández Vial, que no solamente tiene una mala racha en el torneo de segunda división, pero también problemas económicos que datan desde la dirigencia anterior. Como siempre, partimos con nuestra encuesta que hemos preparado, que usted puede revisar todas las mañanas utilizando el @TVU Noticias. En este caso, claro, dado los efectos que dejan los eventos meteorológicos en la zona norte del país, ya sea en localidades y comunas, siente que los planes para enfrentar estos hechos son los óptimos. Ahí está la encuesta para que pueda, obviamente, opinar con nosotros y también estar pendientes a las diferentes actualizaciones en lo que es a nivel nacional. Aún estamos actualizando respecto a Huachipato, pendientes a las respuestas por parte de la Comisión Antidistorsiones, que estuvimos muy atentos a ver si habían actualizaciones. Aún no, pero vamos a estar expandiendo también en eso y mucho más en esta edición de TVU Noticias. Ya lo sabe, @TVU Noticias en nuestra plataforma X, para que pueda, obviamente, estar pendiente a todos. Como hemos abordado, hay un tema que llama la atención, que es la poca presencia femenina en los cargos políticos, pero también en los cargos municipales. Para ahondar en esta situación y ver cómo se puede, obviamente, incentivar a emparejar un poco más la cancha, los detalles están en el informe de Flavio Araneda. Quedan menos de 7 meses para el próximo proceso de elecciones. Frente a esto, la Asociación Chilena de Municipalidades evidenció que en el último periodo, 2021-2024, 285 hombres están en cargos de alcaldes versus solo 60 mujeres como alcaldesas, que representa el 17% a nivel nacional. Acá en el Biobío conocemos de cerca el trabajo de aquellos municipios que son liderados por mujeres y su visión con respecto a la equidad en espacios políticos. Yo creo que es necesario relevar que en Chile solo tenemos un 17% de mujeres en los gobiernos locales, un 17% de alcaldesas, lo que es un bajo porcentaje. Y ahora, considerando de que los partidos políticos en las primarias en general tampoco están apoyando a mujeres, nos preocupa aún más. La situación en la región del Biobío es peor aún. De las 33 comunas solo tenemos 4 gobiernos locales de mujeres. Es necesario potenciar escuelas de liderazgo, darle los espacios a las mujeres para que podamos tomar las decisiones públicas. La doble función que cumplimos las mujeres y también la dificultad que existe muchas veces para poder acceder a los espacios de poder relacionados con cómo se toman las decisiones al interior de los conglomerados políticos, hacen que esta decisión sea difícil para las mujeres. Por eso que esperamos que en las próximas elecciones muchas más mujeres puedan participar, y no solo participar, sino además ser... Esta realidad del bajo porcentaje en representación de mujeres en cargos políticos fue parte de las movilizaciones feministas durante los últimos años en Chile, que colocaron en la palestra una situación que tiene una raíz en el acervo cultural. Si bien hoy en día hay más mujeres influyentes en el mundo de la política y todo eso, falta más conocimiento, así que eso más que nada. Estamos avanzando, pero falta mucho por avanzar. Y pienso que las mujeres como que trabajan mejor, no denigrando al hombre, pero es más meticulosa en todo lo que hace. Soy profesora y en los liceos también veo que generalmente los propios estudiantes, cuando escogen líderes, escogen a figuras masculinas porque se llevan mejor, porque son porque se creen más y cosas así. Entonces tenemos que nosotros desde la casa empezar a empoderar de a poquito a las niñas. Existe una brecha que, pese a la irrupción de la organización feminista que marcha desde el 2016-2017, donde efectivamente, incluso en la Cámara de Diputados, cuando se pide que la mujer ingrese a los espacios de decisión y de poder, ellos, en vez de disminuir la cantidad de hombres, amplían el número para que no ceden sus espacios de poder como diputados, pero sí incorporan más mujeres.
El análisis corresponde también a la región latinoamericana, comprendiendo las conductas culturales históricas que tienen similitud en varios países del Cono Sur. En Cuba, por ejemplo, del 100% de personas que lideran municipios, solo el 47% son mujeres, cifras que van a la baja. Por ejemplo, pensemos en las dirigentes de organizaciones más básicas, como por ejemplo las vecinales, tienden a ser mujeres, pero lamentablemente que cuando se producen espacios de poder y espacios donde tienen que llegar a la papeleta, eso finalmente no se produce, principalmente por decisiones de partido. En el ámbito de las concejalías, el 33% son mujeres y el 66% son hombres en puestos de concejales. Una muestra más de los desafíos que tiene la sociedad en torno a la representación paritaria en cargos políticos. Pasamos a tomar contacto de manera inmediata con Matías Schneider. Como habíamos anunciado al principio de esta edición de TV1 Noticias Tarde, hay problemas en Fernández Vial, no solamente que se traducen en lo deportivo, sino también en lo dirigencial. Todos los detalles con Matías Schneider, quien ya estamos viendo en pantalla. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y a quienes nos ven en estos momentos. Claro, así es, lamentable situación lo que se está viviendo dentro de Fernández Vial, porque sueldos impagos, también un tema con los implementos deportivos, qué es lo que va a ocurrir con el club. Al menos desde la dirigencia se han manifestado que se ha hecho una inversión cercana al $1.000.000, pero que cuenta al menos ahora con un saldo negativo que se ha manifestado, al menos en lo que le habíamos mencionado anteriormente. Vinimos hasta el Estadio Municipal Las Golondrinas en Hualpén, lugar donde entrena el equipo aurinegro, para consultar justamente cómo se comienza a avisorar el partido que vendrá contra San Joaquín post clásico. También recordemos que ahí cayó por 13-2 frente a Deportes Concepción, y obviamente todo lo que significa estar afrontando un torneo y en paralelo tener estos problemas económicos dirigenciales por detrás. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones de Patricio Jerez, quien no quiso declarar en torno al tema de lo relacionado a lo económico, pero sí en torno a lo futbolístico. Escuchemos. La verdad no sé si a otro equipo le ha ocurrido, como te digo, prefiero no referirme a la situación extrafutbolística. Desconozco si es que algún otro plantel del fútbol chileno habrá pasado por esta situación. La verdad que nos concentramos solamente en el juego. Y hay muchas cosas que uno por código, por no generar mala situación en la institución, se las calla, ¿no? O sea, hablando mal y pronto, agacha la cabeza y sigue. Pero bueno, hace tiempo también que se vienen viendo cosas que no están bien. Uno no está a gusto cuando compañeros de trabajo, como son el tema de la utilería, la sanidad y otros colaboradores del club, se le debe plata, uno no está cómodo. Pero bueno, ahora desencadenó todo esto, el tema del salario de los jugadores, que fue como la gota que derramó el vaso. Esto es fútbol, puro fútbol, arrancó el partido, ya juegan por la Liga 2. Ahí está entonces parte de las declaraciones de los jugadores ya referentes también de este equipo, tanto Patricio Jerez como Pablo Pereira. Parte también de lo que conversamos junto a ellos fue que esperan que la hinchada también, que así ha sido con anterioridad, cuando más se ha necesitado, vuelva a aparecer para este partido ante San Joaquín, y que obviamente se mantenga el amplio margen de público que se tuvo también frente al elenco de Deportes Concepción. Cerca de 4.000 personas al menos de hinchas aurinegros estuvieron presentes en aquella ocasión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Bueno, parte obviamente afecta al planteamiento táctico, afecta también a la emocionalidad de los jugadores. Es un tema obviamente que se desarrolla en paralelo al mal pasar que tiene en la cancha también el cuadro aurinegro. Hacemos a escuchar justamente también al director técnico Osvaldo Cataldo, quien también se refirió acerca de la situación actual del elenco inmortal. No esperábamos estar en esta situación extrafutbolística y tampoco futbolística, entonces, pero es una realidad. O sea, nosotros tenemos que asumir también la responsabilidad que nos cae a nosotros como cuerpo técnico y jugadores, y la tenemos que afrontar. Los jugadores han sido súper maduros para tomar una decisión
de presentarse a entrenar y de jugar, porque también saben que atrás hay una hinchada. Este no es un tema desconocido para la región del Biobío, ni tampoco también para la segunda división. Es un tema que ya se ha visto con anterioridad, no es algo que se desconozca, lamentablemente ocurre, han habido descuentos de puntos. El año pasado le ocurrió a Deportes Valdivia, por ejemplo, quien terminó también ahí complicado en la tabla, terminó por descender, así que bueno, es un tema complejo lo que ocurre con el tema monetario, sobre todo bueno, una división donde ahora está teniendo mayor visibilidad con una nueva transmisión, pero que lamentablemente no tiene al menos el auspicio monetario que significa el convenio con el canal que transmite la Primera División A y la Primera División B de nuestro país. Es decir, los montos asociados a participar en la segunda división son mucho menores y bueno, por ahí uno de los temas por los cuales los clubes se ven afectados producto de lo que significa la participación justamente en la segunda división, la tercera categoría de nuestro país. Se ha hablado mucho de darle solución a aquello, lamentablemente es algo que se repite año a año, siempre hay clubes que tienen este tipo de problemas, lamentablemente hoy le toca a Fernández Vial, pero es parte del panorama de la segunda división, lamentablemente. Obviamente ahí hay un tema importante que debe ser zanjado, debe ser solucionado, hay un tema con también la garantía por parte del CIFUP, qué es lo que va a pasar hacia adelante. Recordemos que el torneo está recién comenzando, entonces hay un tema en particular que es lo que va a ser el futuro próximo del club, no el futuro lejano, sino que el futuro próximo, qué va a ocurrir con las próximas semanas, qué va a ocurrir con los próximos meses. Al menos no se han anunciado cambios en la dirigencia, se espera que, nos dijeron, para el viernes podamos tener mayor novedades, obviamente a la espera también de lo que ocurra dentro del gramado del Ester Roa Rebolledo, así que vamos a ver, todo queda en veremos. Esta es la situación actual de Fernández Vial tras el clásico penquista, según nos señalaron, estalló ahora, nosotros se lo mencionamos ayer, justamente apenas se subió la noticia a diarioconcepcion.cl, pero desde ahí en más lo único que queda es esperar y ver cómo se va a dar solución a este problema que afecta hoy en día a Fernández Vial. Sí, Matías, yo creo que se puede ver desde diferentes aristas. Me imagino que desde tú, que también estás más vinculado y le has hecho un seguimiento al equipo de Fernández Vial, sin duda estos dramas interinos se merman un poco en el juego, pero de acuerdo a lo que tú has logrado percibir respecto a la misma relación de juego que tiene Fernández Vial en cancha, ¿esto es algo nuevo, considerando que igual es una realidad un poco opuesta a lo que generalmente estuvimos viendo, haciendo obviamente, teniendo como referencia el último torneo donde estuvo involucrado Fernández Vial? ¿Esto viene de antes? ¿Qué analizas tú? Mira, por lo que estuvimos conversando, claro, esta es una situación que explota ahora, pero que viene de antes. Son sueldos impagos, son algunas, obviamente, otras situaciones relacionadas a los temas económicos. Vimos un comunicado también por parte de algunos jugadores que señalaban que habían un tema con los arriendos también, que habían algunos jugadores que estaban siendo desalojados de sus pensiones. Claro, entonces es un tema que viene con anterioridad. Vamos a ver cómo se soluciona. Hace unos años atrás ocurrió una situación similar con otra dirigencia que estaba en aquel momento también en Fernández Vial, cuando estaba Erwin Durán en la banca. Así que, bueno, lamentablemente, ¿a qué es lo que se expone Fernández Vial? A una sanción por parte de la NFP que puede significar en una pérdida de puntos, lo que dejaría en una pésima posición a un elenco que ya se encuentra en zona de descenso, penúltimo en la tabla. Así que esa es la situación en la cual se encuentra Fernández Vial actualmente. Hacia el futuro, piensan en el próximo rival, que es Real San Joaquín. Se habló de que quizás no podían presentarse. Bueno, sí van a estar ahí en el estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, bien digo, así que ahí va a estar también las entradas disponibles para que la gente vaya y apoye a su equipo. Perfecto, Matías, todos los detalles, completo informe, análisis económico y cómo afecta en lo futbolístico. Gracias nuevamente por este contacto en vivo. Gracias, Carlos. Nos vemos. Nosotros seguimos en materia deportiva, porque no olvidar que tenemos aún a nuestros representantes de la zona que están compitiendo en el torneo nacional y que también se preparan para una nueva fecha de este mismo torneo nacional, porque Huachipato se va a medir contra Palestino. No olvidar que estos 12 elencos están en Copa Libertadores. Por una parte, Huachipato dejando bastante bien parado el nombre de los equipos de nuestro sur del país. Por otro lado, el
equipo de Colonia. Palestino Tino no ha tenido el mejor desempeño en Copa Libertadores, entiéndase. Acá, como tal, lo informa nuestro medio asociado, el diario Concepción. Esta tarde, Árabes y Siderúrgicos, dos de los representantes del fútbol chileno en Copa Libertadores, se verán las caras en el duelo pendiente de la 7ª fecha. Puntos de oro para los negriazules, que necesitan remontar en el torneo local. Y repasando un poco la realidad de nuestro torneo local, puntero Universidad de Chile con 20 puntos, y por otra parte, siguiendo cuál es la situación de Huachipato, se encuentra 12º con tan solo 9 unidades. Vamos a ver si la situación cambia. Ahí estamos viendo en pantalla Universidad de Chile, 20 puntos, que ha tenido un buen renacer, digámosle, con el retorno de Marcelo Díaz. Palestino 14, un poco más favorable la realidad en contraste a Huachipato, que se encuentra 12º. No olvidar que Huachipato es el actual monarca de nuestro fútbol nacional, 9 puntos. Bueno, aún queda torneo, aún quedan partidos, como siempre se dice en la jerga deportiva. Vamos a ver si es que la situación va a cambiar de alguna forma, pero bueno, ahí está el compromiso para aquellos fanáticos de El Acero de CAP, ahí para poder apoyar a otros de nuestros representantes de la zona. No se olvide, Huachipato versus Palestino. Continuamos con nuestras informaciones, porque hay noticias importantes en materia de movilidad, conectividad, específicamente en una región hermana, la región de Ñuble, porque con la visita del presidente Gabriel Boric se concretó algo que era bastante ansiado por parte de la ciudadanía chillaneja. Estamos hablando del tren rápido a Chillán, que se va a demorar tan solo alrededor de 3 horas para poder llegar a la región metropolitana. No olvidar que por lo menos los viajes más o menos de Chillán a Santiago en bus o Concepción a Santiago en bus pueden oscilar entre las 8 horas, a veces 7 si es que alguno tiene suerte, pero esto sin duda es un gran avance. Es el tren más rápido de Sudamérica y por lo mismo es algo bastante importante, porque demuestra un poco el avance y también se están cumpliendo promesas en materia de lo que es la conectividad y el poder diversificar la oferta de transporte público que existe en nuestro país. Sobre esto hay algunas reacciones tanto por autoridades que estuvieron presentes en este anuncio importante. Pasemos a escuchar algunas de esas palabras. El tren para los chillanejos es mucho más que un medio de transporte que nos une con otras ciudades. Hablar del tren es hablar de un sueño que nos conecta con el futuro, pero también es hablar de un pasado que nos conecta con nuestro patrimonio, raíces e historia. ¿Cuántas anécdotas nos escuchamos de nuestros padres y abuelos sobre estos antiguos viajes en tren, donde nos faltaba la música, la comida y la sana convivencia entre los viajeros? ¿Cuántas historias de amistad y amor nos escribieron en los vagones que llevaban, por ejemplo, los chillanejos a Dichato o a Pinto? Hoy los tiempos han cambiado, pero la conexión de nuestra comuna con el tren se ha mantenido al mismo tiempo que ha crecido la necesidad, convertido en un medio más moderno. Hoy es un día distinto para nuestra región de Ñuble, porque este hito toca el corazón de nuestra región, porque es indudable que el tren es uno de los máximos hitos que tenemos en nuestro territorio. Este es un servicio que nos permite acercarnos, nos conecta, nos une, lo que ha demostrado con su ausencia, donde hemos quedado desconectados, donde no solamente hay carreteras, sino que también la conectividad se expresa eficientemente a través de este medio. Pero como Ñuble, que es un territorio joven, resiliente, tuvimos fe en la palabra empeñada y hoy no solamente tenemos de vuelta el tren, sino que además regresa en gloria y majestad con los trenes más rápidos de Latinoamérica. Este camino académico no ha sido fácil. Significó separarme de mi familia, dejar atrás a mis padres y a mi querida hermana. Sin embargo, cada sacrificio ha valido la pena en pos de mi desarrollo personal y profesional. Como muchos estudiantes, enfrenté desafíos financieros y emocionales, pero la determinación y el apoyo de mis seres queridos me han impulsado a seguir adelante. Hablando de desafíos, los viajes entre Chillán y Talca siempre han sido una parte inevitable de mi experiencia universitaria. Los largos trayectos en autobús, aunque necesarios, resultan agotadores y poco cómodos.
Bueno, una ruta sin duda que ha sido histórica. No olvidar que por lo menos en otra época, entiéndase como aproximadamente a fines del siglo XX, ya muchos de estos servicios empezaron a bajar su regularidad. A pesar de que aún el servicio de tren está disponible en algunas rutas, no existe un servicio de tren que se compare a las capacidades que tuvo el anuncio de este tren rápido aquí de Chillán a Santiago. Por lo menos anuncios bastante importantes en materia de conectividad, y que también otro aspecto importante que destacó el mismo presidente de la República en esta visita a la región de Ñuble es la necesidad de diversificar el transporte público, pero en otras rutas. ¿A qué nos referimos con esto? Y estoy parafraseando un poco. Señaló, y cito, que hay que recuperar el ramal a Dichato, otro de los anuncios igual de importantes que nos involucra a nosotros como región del Biobío, y que también, considerando que ha estado en boga un poco el debate en lo que es el transporte en sí, el ramal a Dichato ha sido uno de los trabajos que más ha dejado expectante a la comunidad de El Gran Concepción. Pasemos a escuchar esa declaración del presidente de la República. Desde aquí, desde Chillán, tenemos que también conectar a la región del Biobío. Sabemos que el viejo tramo que va hasta Los Ángeles y de Los Ángeles a Concepción tenemos que también retomarlo para recuperar también ese ramal a Dichato, como bien hacían mención acá los recuerdos de la gente. Pero queremos ir más allá, conversábamos, y en esto hay que pensar con ambición, porque hay cosas que seguramente no vamos a alcanzar a hacer durante nuestro gobierno. Pero es importante, en gobiernos que son tan cortos, de solo 4 años, también plantearse políticas de Estado. Bueno, entonces ahí estaban las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric. Deudas pendientes en conectividad aquí en la región del Biobío, pero por lo mismo que están teniendo avances importantes, por lo menos un plan de acá al 2030. Desmenuzando un poco más la información, este miércoles a las 6:45 horas saldrá el primer servicio. Entonces, materias y anuncios importantes que sin duda involucran y tratan de buscar esta diversificación del transporte público que tanto se ha buscado. Seguimos repasando la realidad aquí en la región del Biobío, porque no olvidar que las temperaturas ya están bajando, por lo mismo ya están comenzando los diferentes planes de prevención vacunatoria, pero también hay balances por parte de la cartera de la Secretaría Ministerial aquí en la región del Biobío en el área de salud. Entrando en cifras más duras, un total de 23 personas se encuentra internada en el Hospital Regional por afecciones respiratorias, 8 de ellas por unidades de pacientes críticos. Autoridades ya van a vacunarse y usar mascarillas en caso de síntomas. Y que, bueno, dentro de las cifras más exactas, el COVID-19 sigue liderando las cifras con el 56,1% de circulación viral. Después está el rinovirus dentro del Departamento de Epidemiología de la Seremi de Salud, que hace 2 semanas indicaba un 16,8% de los virus detectados y ahora alcanza el 23,1%. Por lo menos lo que se espera es que va a haber una alta circulación de estos virus respiratorios durante esta temporada de invierno. Bueno, estamos en otoño, pero a fines de otoño, a puertas del invierno, ahí para ser más exactos. El detalle también está disponible en el diario Concepción, ahí como están viendo el detalle por parte de las autoridades correspondientes. Rinovirus, que según detalló Andrea Gutiérrez del Departamento de Epidemiología de la Seremi de Salud, marcaba el 16,8% y ahora alcanza el 23,1%. COVID-19 sigue liderando el 56,1% de circulación viral. Vacúnese, así logra resguardar a sus familias, a sus amigos, seres queridos. Es bastante importante, sobre todo ahora y también que estamos recién recuperándonos de una temporada de invierno que fue bastante intensa debido a la cantidad de pacientes críticos, muchos de ellos menores de edad. Ya lo sabes, vacúnese, así ayuda a muchas personas. Con estas informaciones nosotros vamos a nuestra primera pausa de nuestro noticiero de la tarde. A la vuelta vamos a estar detallando respecto al conflicto internacional que se está, digamos, apoderando un poco de la pauta. Estamos hablando del conflicto de Israel con Irán. Todos los detalles después de esta pausa.
Los gatos nacimos para ser reyes o reinas y para rebajarnos a convivir con los humanos exigimos un alimento de calidad. La fórmula mejorada de Champion Cat Total Protect con omega 3 y 6 que cuida tu piel y pelaje, protege el tracto urinario y con antioxidantes naturales para un sistema inmune fuerte. Todo en una sabrosa croqueta sin colorantes artificiales. Además, con la certificación de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. No pedimos tanto, ¿no? Champion Cat conquista su cariño. ¡Lo logramos de nuevo! Por segundo año consecutivo, somos la fibra más premiada de Chile y Latinoamérica. Certificado por UCLA InPerf. Sé parte de la mejor conexión y aprovecha nuestra oferta exclusiva. 800 megas por solo 14.990 pesos. Válido solo por abril. Contrata en tumundo.cl o llama al 600 9100 900. Mundo, la fibra más premiada al alcance de todos. Volvemos de nuestra pausa y bueno, como habíamos prometido, seguimos ahondando en lo que fue este bombardeo del fin de semana por parte de Irán hacia Israel, un análisis que estaremos realizando con nuestro entrevistado del día de hoy, Juan Eduardo Mendoza, profesor de Geopolítica y Relaciones Internacionales del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros y también coordinador académico del Diplomado de Análisis de Inteligencia Político Estratégico UDEC, ANEPE. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Encantado de estar acá. Bueno, ahora uno podría obviamente ponerse en esta situación y a simple vista decir que este conflicto Israel-Irán no es nuevo, data desde fines de la década de los 70 con la revolución iraní, pero por lo mismo volvió a ser algo relevante por la magnitud de este ataque, que algunos misiles pasaron, otros no, pero de todas maneras, ¿cómo lo ves tú? ¿Esto es algo mucho más profundo o es simplemente la continuidad de un conflicto que ya data de mucho tiempo, profesor? Bien, Carlos, como tú muy bien señalas, después de la Revolución Islámica del año 1979, cambió la situación de Irán, ya que antes era un país amigo de Israel, ya con el cual incluso se tenía relaciones económicas, venta de petróleo, había una comunidad judía importante, de más de 20.000 personas en Irán, y luego de la caída del Shah se produce entonces un cambio radical en lo que es la política de Teherán. Pero en los últimos 20 años, sobre todo con el programa nuclear de Irán, la situación se ha ido estrechando, porque Irán, si tú lo ves en el mapa, más que mal es una potencia regional y tiene una fuerte influencia sobre el área donde está. Ahora, como tú señalas, ahora ha recrudecido, pero en esto uno puede decir, bueno, ¿cuándo comenzó realmente el reto, el primer ataque de uno para la respuesta del otro, ya en esta escalada de crisis? Podemos circunscribir lo que ocurrió entre el 13 y el 14 de abril al hecho del 1 de abril. El ataque de un avión F-35 de la Fuerza Aérea de Israel, que eliminó en un territorio la embajada iraní en Damasco ya a 13 personas, entre ellas 2 altos oficiales de la Guardia Republicana. Uno de ellos, que Mohamed Reza Sharit, que era el encargado de la Brigada de Jerusalén, que tiene más de 5.000 militantes y que son los que realizan desde Líbano y Siria ataques contra las posesiones de Israel. Esto fue señalado por el gobierno de Teherán, que iban a responder frente a este ataque. Tú sabes que Irán realiza una guerra proxy contra Israel, es decir, no una guerra directa. Pero aquí cambió el escenario porque Irán se planteó que iba a responder directamente a la agresión de Israel, es decir, consideró que el ataque a esta embajada era un ataque a su territorio nacional, a su soberanía nacional, y por tanto decidió realizar este ataque. Y ahí vemos entonces el reto, ¿verdad?, que pone Israel y que va a ser respondido por Irán el 12 y 13 de abril. ¿Hay una reacción internacional respecto a este caso que es dentro de lo esperable? Bueno, por ejemplo, el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha indicado, obviamente eso es una advertencia algo sutil, pero una advertencia al fin y al cabo respecto a Irán y respecto a las acciones que se están generando, esta escalada que se le ha denominado dentro de este mismo panorama, poniéndonos en la situación de que quizá este conflicto tiene para un largo rato, ¿quiénes podrían ser los aliados dentro de Israel
Israel y quiénes podrían ser los aliados de Irán en esta circunstancia? Bueno, es muy importante que lo que tú señalas, porque precisamente Biden ya había concurrido con la abstención de su voto en el Consejo de Naciones Unidas poco Semanas antes. ¿Te acuerdas tú que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas demandó un cese al fuego en lo que es el territorio de Gaza, donde Israel está desarrollando unas acciones militares, ¿verdad?, que han dejado como secuela un desastre humanitario que es innegable. ¿Ya? Y en ese sentido, por primera vez, Estados Unidos se abstiene, y ahí uno puede se ve falible esta alianza. Pero con el ataque, cuando se anuncia, ¿verdad?, este ataque, pues es un ataque muy anunciado, porque tú buscas también dentro del efecto del conflicto generar un efecto psicológico. Esto está en el plano de la guerra psicológica. Entonces, Irán advierte y dice, bueno, voy a desplegar mis drones en 9 horas más, o sea, hay todo un tiempo de reacción y Estados Unidos haya puesto su línea roja y le ha dicho Irán no lo haga, y Irán lo ignora y lo hace. Suena como que la ruta que todos buscan es que evitar la guerra total a lo máximo posible, pero con a simple advertencia al mismo tiempo. Es bastante, bueno. Claro, no fue un ataque masivo, ni fue un ataque que buscara una destrucción de blancos civiles, por ejemplo. Incluso no existe, ¿verdad?, mayor destrucción, además de lo efectivo que fue este sistema antiaéreo. Pero es el efecto de estas 9 horas que llega, que es un efecto psicológico y que busca también una imagen de espectáculo, que es generar en los medios de comunicación el ataque, ¿verdad?, que es un ataque por unas horas, ¿ya? Ahora, en esa hora lo que se buscó fue que Israel reaccionara con toda su capacidad, ¿ya? Es un sistema, esto que tanto se comenta del escudo, ¿verdad?, de la cúpula de hierro, sí. Son varios sistemas, son varios anillos, está flecha 3, flecha 2, la onda de David, hasta llegar al corazón de la cúpula, y además contó con la protección aérea en el territorio jordano, de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, lo cual uno podría preguntarse, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido este anillo externo? ¿Ya? Hubiera sido el 99% de eficacia. Entonces lo que hizo simplemente Irán fue probar esto. Pero imagínate que esto se diera 2, 3, 4 días seguidos. Va a llegar entonces un momento que la cúpula y así Israel va a quedar vulnerable a armas de mayor peso que tiene Israel, que son misiles supersónicos, algunos pueden llevar cargas de mayor destrucción, son cargas menores las que tenían estos drones y estos vehículos no tripulados que iban al territorio israelí, pero entonces lo deja inmune, ¿verdad?, lo deja vulnerable frente a un ataque mayor. Hay que pensar que todo sistema antimisiles o antiaéreo no es infalible, siempre tiene la posibilidad de ser penetrado. Bueno, también al mismo tiempo, respecto a esta misma reacción, el mismo presidente Biden también había anunciado que habían dado apoyo en materia de lo que es la protección. ¿Le parece si es que pasamos a revisar entonces estos registros? También hemos preparado una gráfica, profesor, que me gustaría que repasáramos de manera muy a grandes rasgos. En 1982, una línea de tiempo que indica un poco los hitos detrás de este conflicto, cuando Israel invade el Líbano, la Guardia Revolucionaria iraní colaboró con otros musulmanes chiíes para crear Hezbollah, que no olvidar que Hezbollah es uno de los estados que también ha manifestado su rechazo a lo que es Israel en reiteradas ocasiones. Del 92 al 94, Argentina e Israel acusan a Irán y Hezbollah de estar detrás de los atentados suicidas contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y una mutual judía de la ciudad en 1994. Irán y Hezbollah niegan responsabilidad. Esto es importante porque esto ocurrió en nuestro continente, o sea, no estábamos completamente desentendidos, si bien uno podría indicar la influencia colonial de estas dos culturas. Estamos hablando de la Palestina y también de la misma comunidad judía aquí en Sudamérica. Esto fue como dentro de los más cercanos. Exacto. Seguimos con nuestros detalles. El 2002, la revelación de que Irán tiene un programa secreto de enriquecimiento de uranio, de hacer temer que está intentando construir un arma nuclear, algo que niega. Bueno, obviamente hay diferentes factores. Hay sospechas de que ya tiene más de un 60% del enriquecimiento del uranio. Al llegar al 90 ya lo convierte en un arma letal. Claro. Por tanto, está a la vuelta de la esquina que Irán tenga un arma nuclear. Y eso, por cierto, pone la alerta. Yo diría que lo que cambia la situación de lo que ocurrió ahora a mediados de abril es en la situación del escenario estratégico, que la iniciativa y la iniciativa es muy importante en todo asunto, la lleva a Israel. Israel podía atacar
a discreción, ya sea los objetivos de Hezbollah, en Líbano, en Siria, en Yemen también, donde también hay una pugna entre Arabia Saudita y los otros subgrupos, ¿verdad?, que son contrarios, digamos, también a Israel. Ya había realizado infiltraciones en territorio iraní con gusanos informáticos para destruir su sistema, había atacado con aviación su planta, había asesinado a científicos iraníes que estaban en el programa. Por tanto, la iniciativa la llevaba Israel. Y ahora entonces tenemos un quiebre ya en el ritmo de la crisis, en el cual la iniciativa ahora la tiene Irán y dice, bueno, ahora yo soy el que estoy atacando, ustedes tienen que elegir entonces cuáles son las opciones luego de este ataque, y las opciones son tres. Una es responder, no responder o dilatar. No responder, ya lo ha negado el gobierno de Netanyahu, que no está dentro de su forma y que va a responder. Ahora, la respuesta, en qué momento, cómo y dónde, ya no necesita ser inmediata, ya, pero va a ser en el momento que Israel decida. Incluso hoy día hablaban algunos analistas de la posibilidad de utilizar una bomba electromagnética que destruyera la capacidad de la infraestructura de Irán. Y lo otro es dilatar, ganar tiempo, porque también, tú me señalabas el tema de los aliados, Israel logró en esta situación de crisis, ¿verdad?, alinearse inmediatamente con un Estados Unidos que le cuestionaba su acción en Gaza, con Francia, con Gran Bretaña. Por tanto, en ese sentido, Netanyahu tiene un éxito y además hace una cortina de humo lo que está ocurriendo en la situación de Gaza. Pero por otro lado tenemos el silencio de Rusia, el silencio de China, que por cierto están más cercanos a la política de Irán. Ahora, no está de más destacar el impacto que está generando. Bueno, hay varios conflictos alrededor del mundo que están ocurriendo, profesor. Sin embargo, aquí también en lo que es la política internacional, las relaciones de manera directa, economía propiamente tal, ¿qué podemos ver quizás que podría ocurrir en el corto o largo plazo, el impacto aquí en nuestro país como Chile, que igual es algo conflictivo porque en Chile tenemos la comunidad palestina, una de las más grandes del mundo derechamente, y también considerando que a nivel de Cancillería aún se están tratando de rehabilitar un poco el vínculo con Israel? ¿Cómo nos deja un poquito? Bueno, antes de bajar, digamos, la situación nacional, como tú dices, hay mucho conflicto, la verdad, que se están desarrollando, pero este ocurre en una zona muy particular, una zona tectónica, donde llamamos de fractura geopolítica, donde hace muchos años, ¿verdad?, un cientista político llamado Samuel Huntington definió como el choque de las civilizaciones. Es aquí donde se enfrentan, ¿verdad?, religiones como la musulmana, la cristiana, la judía. Por tanto, tiene un efecto a nivel global. Y eso es importante destacar, que esto está ocurriendo en una zona que, además de ser esta zona de fractura, en el tema económico es la zona productora del petróleo. ¿Ya? Recordemos hace poco, ¿verdad?, lo que fue la paralización, ¿verdad?, por un tiempo en el Mar Rojo de los buques, ¿verdad?, que transportaban el petróleo. La misma guerra del Golfo en su momento, que también motivos económicos. Entonces va a tener una escalada en materia económica de los precios. Por eso que lo importante hoy día es que este conflicto o esta crisis que se generó entre Irán y Irán no escale a un conflicto regional. Hoy día lo importante, y yo creo que lo que están aconsejando los países de Occidente a Israel, es una descalamiento del conflicto para que esto no pueda traer mayor repercusión, porque piensa que además tienen la situación de Ucrania, ya donde ya ahora Estados Unidos está pidiendo la autorización al Congreso para paquetes de apoyo económico y militar hacia Israel. Entonces, en ese sentido está perdiendo también Ucrania, ya está perdiendo también visibilización lo que está ocurriendo en Gaza, y eso tampoco lo podemos permitir, en el sentido de que ahí hay un desastre humanitario que hay que atender. Y bueno, en nuestra región, tal como tú señalabas, ha estado vulnerable a lo que fue los atentados en Argentina. Recordemos ahí, Argentina se comprometió en la guerra del Golfo, por eso es que muchos señalan, ¿verdad?, que fue la política exterior de Menem, la de los barcos, ¿verdad?, que participaron muy, digamos, discretamente, no que haya tenido una participación directa en el conflicto, pero sí apoyó, y hoy día tal vez se ve también a Milei en una postura muy alineada ya hacia los intereses de Estados Unidos y de Israel, y eso podría traer una consecuencia como lo que trajo. O sea, siempre hay que estar preparado a lo que pueda ocurrir, y eso no se puede descartar que haya una acción, digamos, en esta zona. Esperemos que no, ya, y que esto pueda bajar a lo que yo digo, una escalada, porque
porque algunos alertan que esto ya va como a la Tercera Guerra Mundial, claro, y no estamos realmente en esa situación en estos momentos. ¿Ya? Por eso es muy importante las acciones que vengan. Y por último, que está un poco en el tintero, profesor, es obviamente uno trata de englobarlo a la realidad nacional, y insisto con el concepto de no olvidar que Chile, la comunidad palestina es bastante grande, y por lo mismo está tratando de rehabilitar un poco su vínculo con el gobierno israelí, en su momento el presidente de la República. ¿Cómo deja eso un poco la neutralidad? Me imagino que es derechamente el rumbo, y lo hemos visto también en las mismas reacciones del canciller en su respectivo momento. Claro, aquí es muy importante la reacción frente al ataque que sufrió Israel. Ya muchos países manifestaron inmediatamente su condena, países en Europa, países, ¿verdad?, en América Latina, pero también en nuestra región tenemos países que son fervientes o con una posición ya antisionista, más que nada que contra el Estado de Israel, como el caso de Nicaragua, como el caso de Venezuela, que apoyan. En el caso de nuestro gobierno ha manifestado una posición, ¿verdad?, de apoyo a la situación, ¿verdad?, de Palestina, pero también ha condenado estos hechos, ¿ya? Pero no hay que olvidar, sí, que hace muy poco también en el Senado de los Estados Unidos se habló precisamente de este discurso del gobierno chileno frente a la situación de Israel como una situación a observar, ya como un indicativo de cambio. Bueno, sin duda análisis que son importantes realizar. Esperemos que este conflicto no escale a mayores, sobre todo con una economía que ya está derechamente bastante aturdida. Agradecerle nuevamente, profesor Juan Eduardo Mendoza, profesor de Geopolítica de Relaciones Internacionales del Departamento de Historia y también coordinador académico del Diplomado de Inteligencia Político-Estratégica de la Universidad de Concepción, ANEIPE. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Nosotros pasamos a otra temática que tiene relación con el mundo del emprendimiento. Ayer fue el Día Nacional del Emprendimiento y por lo mismo dimos a conocer algunas historias y cómo se está abordando desde la misma perspectiva académica. Todos los detalles en la siguiente nota. Cada martes el matinal Siempre Juntos de TVU está dedicado al ecosistema del emprendimiento. Son cerca de 1000 las personas que han pasado por el estudio de nuestro canal, relatando sus historias y mostrando sus productos. Uno de ellos es Germán, con réplicas de barcos en miniatura, algunos criollos, otros extranjeros, pero todos son creaciones propias. Una pasión de niño. Como una necesidad, yo creo, de jugar, ya, desde muy niño. Con desafíos, pero cumpliendo una pasión. Ponerle amor a lo que uno hace, porque en el fondo es algo que nace de uno, ¿cierto? Y obviamente ponerle ganas y obviamente, como en todas cosas, hay momentos buenos, momentos no tan buenos, pero en el fondo es mantener siempre esa confianza y esas ganas de que algún día todo va a mejorar. Una realidad compartida y que es reconocida por comunidades, sobre todo en el Día del Emprendimiento. Diferentes expresiones, ideas que a la vez son un sustento. Mejorando la calidad de tus productos, ¿cierto? Mejorando la calidad del trabajo, siendo cada vez más fino en tus terminaciones. Entonces eso es lo que yo creo que los desafíos es mejorar cada día, que el producto final sea mejor. A nivel nacional existen cerca de 2 millones microemprendedores, cifras que se desprenden de la 7ª encuesta de microemprendimiento, muchos que buscan diferentes mecanismos para poder surgir y para ello es importante conocer estrategias y herramientas. Aprendizajes disponibles también en la Universidad de Concepción. Los desafíos están asociados a cómo son capaces de articularse, con las reales necesidades de la industria y para eso es necesario conocer lo que la industria necesita. Por lo tanto, ahí el rol de Incubautec es clave porque tenemos que conocer lo que necesita la empresa. Actualmente la incubadora de la Universidad de Concepción es la número 1 según Corfo y está ubicada entre las 10 mejores del mundo, de acuerdo al benchmark UV Global. Somos la plataforma que apoya el emprendimiento en la Universidad de Concepción. En realidad, nuestro aire se respira emprendimiento. Es decir, apoyamos a aquellas personas que desean comenzar con una idea de negocio para poder entregarle todas las herramientas que necesitan. Jorge Bizama es el gerente de UDEC Capacita, organismo donde se crean experiencias de aprendizaje únicas e innovadoras. ¿Cuáles son algunos consejos para las personas que quieren emprender? Uno es conocer bien a tu cliente, es decir, a quién le estás vendiendo, cuáles son sus indicadores, cuáles son sus dolores, es decir, que podamos resolver realmente un problema.
Y para aquello, generar herramientas que permitan articular, que permitan sistematizar y sobre todo que permitan registrar datos. Hoy en día uno de los mayores desafíos que tiene el mundo del emprendimiento. El emprendimiento como motor del cambio y crecimiento en una sociedad. Consejos y ejemplos que sirven para motivar a más personas a emprender, así como lo hace día a día Germán. Pasamos a otras informaciones que tiene relación con el nuevo Consejo de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, obviamente. Para aquellos que no estén familiarizados un poco con este trabajo, básicamente el Consejo asesora un poco lo que es la realización de políticas públicas, y esto se debía desde el gobierno a las diferentes carteras, entiéndase de educación, ciencia y tecnología, por mencionar algunos. Bueno, hay cambio en la gente que forma parte de este Consejo. Dentro de ellos está el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Pasemos a ver los detalles de cómo se proyecta esta nueva organización en la siguiente entrevista. TVU Noticias, somos información, contamos historias. En este caso lo veo como un servicio al país, en una orgánica que fue creada hace ya casi 20 años en el gobierno del presidente Ricardo Lagos y que ha tenido destacadas personalidades como parte del Consejo, ya sea dirigiendo el primer presidente del Consejo fue Edgardo Benninger, hace ya, como bien decía, más de 20 años. Y uno se siente honrado porque es un órgano bastante neutro, de discusión, yo diría, teórica práctica, de un nivel, no es por mi persona, pero de un nivel de responsabilidad alta, en función de los conocimientos que se pueden aportar a través de las trayectorias y las experiencias. Bueno, también comparte con mucho conocimiento con otras personas que también consolidan este mismo comité, profesor, cómo asumir el desafío derechamente. Desafío, podemos decirle, como no sé cuál podría ser la descripción correcta que lo podríamos asignar. Yo creo que es una responsabilidad. Responsabilidad. En función de entregar el conocimiento que uno puede tener en lo que son las políticas públicas en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, en un formato respetuoso de discusión abierta, donde participan actores relevantes del ámbito público, del ámbito privado y del ámbito académico. Bueno, a ahondar un poco en cómo funciona un poco el Consejo, porque de acuerdo a la información que está disponible, está el Consejo Nacional, que ese también trabaja de manera un poco, podríamos decir, asesora de manera directa a lo que es la misma presidencia, y de ahí se desprende hacia el Consejo Interministerial de Ciencia y Tecnología, y eso se deriva finalmente a los ministerios de Tecnología, Educación y Economía. Bajo esa línea, dentro de esta renovación, hay varios objetivos que se están tratando de consolidar en las diferentes carteras, profesor. En estos momentos, ¿cuál podría ser la dirección en la cual se va apuntando en particular? Hoy día el Consejo está embarcado en, yo diría, dos caminos. Uno que tiene que ver con una orientación al desarrollo sustentable en función de las futuras nuevas industrias base tecnológica que necesita el país. Y el segundo, más bien un enfoque ecosistémico, que se deriva de la estrategia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que se ha desarrollado en los últimos años y que viene más bien de la gestión con mucha fuerza de parte del presidente Álvaro Fischer, presidente del Consejo me refiero, o sea, quien lo encabezaba en el gobierno de Sebastián Piñera, el presidente Piñera. Y el presidente Boric lo que ha hecho es, en un acto de responsabilidad, ha tomado continuidad sobre lo que se venía trabajando anteriormente y ha profundizado lo que tiene que ver con la orientación al desarrollo sostenible. Una de las características principales del Consejo es justamente, y que es muy importante en política pública de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, es dar continuidad a la política pública en función de acuerdos sociales amplios. Y el Consejo tiene como misión, en parte, generar lineamientos estratégicos que sean acordados por los distintos agentes que son propios del ecosistema de innovación nacional. Y en ese sentido, la voz del sector privado, la voz del sector público y lo que podamos aportar quienes estamos en la academia es relevante en función de lo que son los lineamientos de política pública, el diseño, la implementación y su evaluación. Bueno, también es importante considerar, esto no se desprende de manera inmediata, pero también hay un fuerte vínculo con lo que se está haciendo, no solamente con las carteras ministeriales, sino también con las mismas seremías, las secretarías regionales. En esa línea, profesor, ¿usted conoce la misma realidad en ciencia y tecnología desde su correspondiente bajada local? ¿Cómo se utiliza esa experiencia y se utiliza como ejemplo para poder abordarlo dentro del mismo Consejo? ¿O cómo se espera abordar?
Lo primero es decir que, al menos en nuestra región, existe una masa crítica de alto estándar. Los procesos de formación de personas en distintos ámbitos científicos, tecnológicos y de innovación son de alta calidad en la región del Biobío, en particular en nuestra casa de estudios y en otras casas de estudios amigas y hermanas que funcionan en la región del Biobío. ¿Qué es lo que nos falta? El segundo capítulo, que es la construcción de un ecosistema dinámico de innovación. Y ahí es cuando entran, por ejemplo, las empresas, los emprendedores y todos los agentes que participan de la construcción de nuevas industrias de base tecnológica. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Pasamos a otras informaciones. No olvidar, esa entrevista está disponible en el canal de YouTube oficial @TVU-televisión. Pero ahora sí, continuamos con nuestras informaciones respecto a materia económica, porque hay detalles y cambios en la misma canasta básica. Hay algunos productos que presentaron una baja, entre ellos, y desmenuzando un poco más el detalle, dentro de las carteras de Desarrollo Social y Familia y también de la cartera de Agricultura, junto a la Subsecretaría de Evaluación Social, el director de INDAP y la Secretaría Ejecutiva de Elige Vivir Sano, celebraron en la Vega Central el Día de la Cocina Chilena, que fue ayer, también no olvidar, con una degustación de porotos con rienda a cargo de INDAP. Y bueno, entrando un poco más en el detalle, el valor de la canasta básica de alimentos registró durante el mes pasado una caída mensual de 1,8% y se ubicó en los 67.254 pesos. Este descenso representa la reducción mensual más significativa en los últimos 10 años desde que se inició la medición de la serie actual en noviembre de 2013, según informó la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Las reacciones, pasemos a verlas. La canasta básica de alimento en el último mes tuvo una baja de un 1,8%. Esta es la baja más significativa desde que la canasta básica se mide desde hace más de 10 años y por lo tanto esta es una muy buena noticia para las familias. Ya este año va un acumulado de baja en la canasta básica de 2,4% y esto expresa que cuando hablamos de estabilizar la economía, del trabajo que ha estado realizando el gobierno en su conjunto, la baja de la inflación, no son temas solo de economista, no es solo números, sino también son consecuencias directas en la vida de las personas. Estamos hablando de una baja de la manzana de un 10%, una baja de la papa, del aceite vegetal, de las margarinas. Y obviamente estamos muy contentos de poder entregar esta buena noticia. Ya vamos mirando una tendencia que se va repitiendo mes a mes, por lo tanto reafirmamos el trabajo responsable que ha estado haciendo el gobierno respecto de contener la inflación, estabilizar la economía y propender entonces al crecimiento. Así es que ojalá las familias reciban esta buena noticia en sus casas y en sus mesas. Bueno, anuncios no menores respecto a la situación de la misma canasta básica en un contexto donde se han experimentado sin duda precios más altos en el pan, en algunos casos, en algunos casos bastante aislados, pero también en otros elementos. Pero es importante saber que por lo menos la situación está cambiando a nivel de lo que es los principales productos que adquieren las familias en Chile. Nosotros estamos cerrando nuestro noticiero de la tarde, pero nos gustaría antes cerrar con la siguiente invitación, porque ya se aproxima una nueva edición de Diálogos Contemporáneos. Este sábado 20 de abril a las 11:30 horas regresa el ciclo de Diálogos Contemporáneos en la Casa del Arte José Clemente Orozco, actividad que nace del trabajo conjunto de las vicerrectorías BRIM y BRIT de la UDEC. En esta oportunidad el diálogo se enmarca en la salud integral de las mujeres en Chile. Te invitamos a asistir gratis y participar en esta instancia de diálogo que surge como un espacio creativo de conversación abierta y que tiene como objetivo aportar conocimiento acerca de lo que está pasando en la agenda nacional mediante el intercambio de experiencias y enfoque de profesionales en el ámbito. Este sábado en la Pinacoteca UDEC, ya lo sabe, 11:30 Diálogos Contemporáneos UDEC, transmite TVU y ahí vamos a estar trayéndoles Diálogos Contemporáneos nuevamente para que lo vea desde la comodidad de su hogar. Y
bien, ya en la recta final de nuestro noticiero nos despedimos con algunas imágenes de cómo está el tránsito en la ruta 160 en el sector de Lomas Coloradas. Como pueden ver, la verdad está bastante normal, ¿eh? Si no me equivoco, en dirección a San Pedro de la Paz está un poco más expedito, mientras que en dirección a Lota Coronel está un poco más atochado, no tanto como lo podemos ver en algunas mañanas. Sin embargo, es importante reiterar el respeto y también la conducta vial, que para evitar accidentes es importante. Con estas imágenes nosotros nos despedimos, nos vemos en una próxima edición de TVU Noticias Tarde.